Buenas, profesora. Mi nombre es Ángela Delgado y tengo el gusto de hablarles acerca de los derechos humanos. En este video estaremos abordando los siguientes temas: los derechos humanos, qué son y sus características, la importancia de los derechos humanos y los elementos necesarios para una sociedad más justa. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Figuras icónicas en la defensa de los derechos humanos. Y estaremos brindando propuestas para la preservación de los derechos humanos en Panamá en medio de la crisis sanitaria que vivimos. Hablando de esto, estaré presentando algunos testimonios de padres de familia que están de acuerdo y en desacuerdo con la vacunación de los niños, al igual que las declaraciones del abogado Silvio Guerra en cuanto a la posición del Ministerio de Educación ante la vacunación, ante este reinicio de clases el próximo 7 de marzo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición sin discriminación alguna. Muchos han sido las personas que han luchado por estos derechos. Y algunos de los derechos que hemos conseguido a través de la historia son libertad de expresión, de asociación, libertad religiosa. Toda persona tiene derechos y libertades. Que los hombres y mujeres tengamos iguales derechos. Derecho a la nacionalidad. Tenemos derecho a un trabajo en condiciones equitativas, a formar sindicatos, a la educación y que la primaria y la secundaria sean obligatorias y en algunos países hasta son gratuitas. Identidad cultural y nacional, derecho a la coexistencia pacífica, al medio ambiente y a un desarrollo que permita una vida digna. Los derechos humanos tienen las siguientes características. Son universales, esto quiere decir que aplican para todos los seres humanos, tenemos los mismos derechos. También son inalienables, esto quiere decir que no se pueden eliminar o restringir salvo en determinadas situaciones, como por ejemplo el derecho a la libre circulación. En este caso de la pandemia se tuvo que eliminar por motivos de cuarentena. Estos son casos especiales. No discriminatorios. Los derechos humanos son iguales para todos, sin distingo de raza, de credo, de sexo, es igual para todos y no discrimina. Indivisibles e interdependientes. Los derechos humanos dependen unos de otros, de manera que no se puede restringir algunos derechos sin que afecte a otros. Estos son algunos de los personajes más icónicos en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Sin ellos y muchos otros, no gozaríamos de los derechos y libertades que hoy tenemos, como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Voltaire y muchos otros, sin los cuales todavía viviríamos sumidos en la esclavitud, segregación de razas, sin libertad de expresión. Así que a ellos les debemos las luchas que han hecho para que nosotros podamos ser libres y tener derechos e igualdades. Los derechos humanos tienen una importancia suprema en la vida de todos los seres humanos. Son importantes ya que nos brindan nuestras garantías desde que nacemos hasta que morimos. Nos garantizan una vida digna y con libertad. Son necesarios para lograr una convivencia en un ambiente armónico. En fin, para lograr la buena convivencia. Los derechos humanos y la vacunación. A pesar de que en Panamá la vacunación no es obligatoria, muchos se sienten coaccionados, ya que para realizar ciertas actividades se debe contar con el esquema de vacunación completo. Para sacar el carnet de salud
para poder realizar actividades comerciales que es tan necesaria para algunos como trabajar, es necesario tener el esquema de vacunación completo. Los juegos de fútbol que tanto les gustan a los panameños, debes tener el esquema de vacunación completo. Entonces, a pesar de que no es obligatorio, si no tienes el esquema de vacunación completo y necesitas trabajar con tu carnet de salud, aunque no estés de acuerdo, vas a tener que tener el esquema de vacunación completo para poder laborar. Entonces, aunque no sea obligatorio, de cierta manera sí se siente como que te están obligando. En Ecuador es el primer país de América Latina en imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus. Y en algunos países se ha hecho necesaria la vacunación también para poder desarrollar ciertas actividades, como por ejemplo, en Francia, si eres doctor, debes tener el esquema de vacunación completo. En Nueva Zelanda, si eres maestro, debes tener el esquema de vacunación completo. En Canadá, si eres funcionario del gobierno, debes tener tu esquema de vacunación completo. Y en Austria ya empezaron a imponer multas para aquellos no vacunados. Entonces los derechos humanos de la libertad de pensamiento no se está respetando, ya que por más que yo piense y yo crea que no debo vacunarme, no se está respetando mis garantías y mis libertades. Pues eso es a mi manera de pensar en cuanto a los derechos humanos y la vacunación. Buenas noticias que esperamos caigan como fresco rocío en los oídos de nuestro país, de nuestro pueblo, de cientos de miles de padres y madres de familia, de los acudientes. La señora ministra de Educación, la doctora Maruja Goday de Villalobos, a raíz de algunos pronunciamientos que hemos hecho respecto a la exigencia obligatoria de vacunar a los niños, tuvo a bien comunicarse con este servidor y en la mañana de hoy se hizo una reunión donde estaban presentes la doctora abogada Jacqueline Probst, el abogado muy conocido en este país Jaime Raúl Molina, dos expertos en derecho de bioética y cuestiones sanitarias, la ministra haciéndose acompañar por el viceministro José Pío Castillero, por los directores nacionales de educación, tanto pública como privada, e inclusive también con lo que tiene que ver con las escuelas de niños que presentan algún tipo de discapacidad. Y la ministra, a raíz de nuestras observaciones de si era cierto o no que se habían dado instrucciones a las escuelas, a los colegios, a fin de que se exigiera la vacunación contra el COVID en nuestros menores estudiantes, en los asistentes a las escuelas, a los centros escolares, fue enfática en decir que no hay ninguna obligatoriedad y que el señor presidente de la República, el licenciado Nito Cortizo, le ha sido enfático en señalarle a la ministra de Educación, al ministerio, que no desea que se pase por encima de la voluntad de ningún padre de familia en este país. Con lo cual es mi deber decir que esto se va a plasmar en blanco y negro tras una carta que dejé allí en el ministerio. Felicito y celebro la cordialidad con que la ministra y todo su equipo de trabajo nos atendió. Y la intención de este audio-video es que llegue a nuestros padres de familia para disipar un tanto la preocupación de si van a obligar a vacunar a los niños o no. Pues creo que la ministra ha sido categórica, enfática, cumpliéndose de esta manera el respeto a la...
Saludo a todas las personas que vean este video. Yo he decidido no vacunar a mi hija, primeramente porque creo en Dios Todopoderoso. Aparte que la vacuna no ha demostrado ser 100% eficaz y es un experimento. La tasa de mortalidad del COVID es de 0.0004 en personas adultas. En niños, ni hablar. Entonces, ¿para qué vacunar a nuestros niños? Debemos tomar conciencia. Virólogos ya de Israel e Inglaterra, donde hay mayor tasa de vacunación, han declarado que no han podido controlar la pandemia o los virus o la variante con estas vacunas. Yo veo totalmente innecesario vacunar a los niños. Podemos producirles más bien un daño. Tomemos conciencia. Saludos. Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con que se aplique la vacuna a los niños, porque considero que, número uno, los niños tienen una inmunidad muy alta contra esa enfermedad, por lo cual no es necesaria ninguna vacuna. Y número dos, una vacuna es un virus, el virus atenuado o enfermo para que el cuerpo cree anticuerpos. Esta sustancia no es eso, por lo tanto no se sabe que su efectividad es prácticamente nula contra esa enfermedad. Eh, eh, Buenos días, mi nombre es Stephanie Saldaña, soy madre de 3 niños, 2 en edades escolares y sí estoy de acuerdo con la vacunación de los niños ya que viene el periodo escolar y siento que de esa manera ellos pueden estar protegidos para ir a clases con confianza y con las debidas medidas de seguridad, ya que cuando van a convivir con muchos otros niños están más expuestos a contagiarse del virus, así que siento que la vacuna sí es importante. Muchas gracias. Yo en mi caso particular sí estoy de acuerdo con la vacunación. Yo tengo 2 niños en edades escolares y siento que es la mejor herramienta que podemos brindarles para poder que puedan combatir el virus y mantenerse sanos. Entre los elementos necesarios para una sociedad más justa están la comprensión, la empatía y la escucha activa. He agrupado estos 3 porque siento que están entrelazados. Hay que tener empatía por los demás y saber que lo que para mí es justo, tal vez para los otros no lo sea. Y es por esto que debemos de comprender y también escuchar activamente, ya que de esto dependerá poder entender las razones de los otros. Una educación de calidad para todos. Mientras que la balanza se sigue inclinando hacia un lado, no podremos tener una sociedad más justa. Fortalecimiento de la protección social. Se debe proteger por igual, sin que unos estén por encima de la ley. Seas hombre, mujer, seas indígena, seas de un estatus social alto o seas el hijo de la cocinera. A todos se les debe brindar la misma protección y también se les deben brindar opciones. No solamente dar paliativos, sino también a darle opciones y propuestas para poder salir de la pobreza o de la situación en la que se encuentre. Acceso a un sistema de salud de calidad y medicamentos dentro del cuadro de seguro social a bajos costos. Que todos podamos tener acceso al sistema de salud. No solamente los que tienen un estatus social que puedan ir a Punta Pacífica, sino también aquel que no tenga recursos y que deba ir a obtener servicios de salud al centro de salud o al Santo Tomás, que tenga la confianza de que va a poder recibir un servicio de salud de calidad y que los medicamentos estén garantizados dentro del cuadro de seguro social o al menos a bajos costos para los que no cuenten con un seguro social. Inclusión. ¿Qué aspecto tan importante para una sociedad más justa? Que todos por igual, sin distingo de raza, de estatus social o si se tiene una discapacidad o no, todos estemos por igual. Esto se puede implementar con leyes tanto del Ejecutivo
como en la alcaldía, que la movilidad sea mucho más fácil para las personas que tengan alguna discapacidad de movilización, que el Ejecutivo sancione leyes que promuevan la inclusión, ya sea en escuela, en los trabajos, que se le brinde la misma oportunidad a todos. Y por último, consulta ciudadana para priorizar los problemas que se deben tratar dentro de la comunidad y su priorización. ¿Qué más justo que poder hacer una consulta ciudadana de vez en cuando? Y poder entonces, si atacamos los problemas desde la sociedad, desde la comunidad, es mucho más fácil ir atacando los problemas de comunidad en comunidad y luego hacia el país. Si en cada comunidad podemos escuchar nuevamente, la escucha activa, y podemos proponer cuáles son los problemas que nos aquejan dentro de la comunidad, será mucho más fácil atacar los problemas que atacarlos desde el punto de vista de afuera. Porque ¿quién mejor para conocer los problemas que nos aquejan dentro de una comunidad que sus mismos ciudadanos? Y de esa manera también poder saber qué problemas se pueden atacar primero y cuáles se pueden ir dejando un poquito más, con más tiempo para ser atacados. Siento que estos son los elementos que nos podrán brindar una sociedad más justa. Entre las propuestas para la preservación de los derechos humanos en Panamá en medio de la crisis en que vivimos, propongo, primero que nada, respetar el derecho de pensamiento y la libertad de expresión. Vemos muchas veces los ánimos caldeados en redes sociales y hasta en programas televisivos, cuando se enfrentan los que apoyan las vacunas y los que no la apoyan, los que apoyan las medidas de confinamiento y los que no lo hacen. Entonces debemos respetar el derecho de pensamiento y la libertad de expresión y seguir los lineamientos que nos indican las autoridades. El respeto al derecho a la educación. El regreso a clases debe ser algo priorizante en este país, ya que hemos estado alejados por mucho tiempo de las aulas de clases, tanto en la escuela como en la universidad. Y aunque la educación que estamos recibiendo es buena, hace falta ese contacto con los profesores y los compañeros. Y finalmente considero que, como dijo Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Como dije al principio, se deben seguir los lineamientos de las autoridades. Si en un país está la ley de que se debe utilizar mascarilla en lugares cerrados, debemos seguir esas indicaciones, ya sea extranjero o nacional, para así poder no cruzar la línea de los derechos de otros. Debemos mantenernos y ser precavidos, pero también respetuosos. Debemos ser comprensivos de que no solamente nuestra posición es la que impera, sino también la de los demás. De esta manera podremos salir de esta crisis en la que vivimos y podremos convivir en un ambiente más sano y en una sociedad menos tóxica. Los derechos humanos son derechos inherentes en cada persona desde que nacen hasta que mueren. Son derechos que hemos conseguido a través de la lucha de algunos que han brindado hasta su propia vida porque nosotros gocemos de estos derechos. Derechos tan básicos como derecho a la vida, a la libertad de expresión, la libertad de culto, derecho a una vida digna, a trabajar en condiciones equitativas, a la educación, entre muchos otros. Pero a pesar de todas las luchas y todos los esfuerzos que han realizado muchos, todavía 27 millones de personas viven en esclavitud. Más de 1.000 millones de adultos no saben leer y 90% de las personas no son capaces de nombrar más de 3 de sus 30 derechos. Algo estamos haciendo mal. Se debe brindar más información, más promulgación de los derechos humanos,
ya que al saber los derechos que tenemos, podemos defendernos, pero eso sí, teniendo en cuenta que también con los derechos también vienen deberes. Es necesario tener conocimiento de nuestros derechos para poder crear una sociedad más justa. Este trabajo me ha ayudado a conocer muchos más de los derechos y a profundidad algunos que no conocía. Y es por eso que también me hago el compromiso de que una vez logre ser una docente, brindar y transmitir esta información de los derechos que como personas tenemos todos a mis futuros estudiantes, ya que el conocimiento es poder. Y una persona informada es una persona que puede hacer uso de sus derechos y lograr ser un ciudadano exitoso y útil para su comunidad. Muchas gracias.